Cuando pensamos en dónde quisiéramos estar, normalmente se nos vienen a la cabeza lugares turísticos o lugares donde nosotros pudiéramos relajarnos, y en ocasiones lugares alejados completamente de todo y de todos. Pero la mayoría que pensamos en esto coincidimos en algo, siendo que estos lugares al menos nos hagan sentir seguros y protegidos, sin ningún tipo de incomodidad o sensación extraña. Y sí, realmente estos lugares existen, pero también hay otros que simplemente con saber su pasado, o solo con ver su apariencia, nos transmiten esa incertidumbre, esa inquietud que no nos dejaría estar tranquilos estando solos en ellos. Es por ello que, al menos durante este video, conoceremos algunos lugares de este tipo, comenzando con un lugar que puede a simple vista no parecer misterioso o aterrador, siendo la montaña Ben Macdui, la cual es la segunda montaña más alta de Escocia, que se encuentra al norte del país. Esta área es famosa por sus paisajes impresionantes, además de ser una gran atracción para los montañistas, pero también se ha convertido en un lugar inquietante por un misterioso fenómeno asociado a la montaña, que ha dado lugar a varias desapariciones inexplicables a lo largo de los años. A pesar de no ser tan conocida como otras áreas más famosas en Escocia, esta montaña tiene una reputación peculiar por ser un lugar donde han ocurrido sucesos extraños, y ligados a estos fenómenos han dado lugar a estas extrañas desapariciones. Existen algunos casos que datan desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, uno de los casos más antiguos y conocidos es el de un montañero que desapareció en la década de 1920. Aunque su caso fue ampliamente investigado en su momento, no se encontraron rastros ni huellas que pudieran dar pistas sobre su paradero. Además de que las circunstancias en las que desapareció fueron tan extrañas que algunas personas comenzaron a hablar de fenómenos paranormales, o incluso de una presencia extraña en la montaña, que podría haber jugado un papel en su desaparición. No obstante, también en el año de 1925, un grupo de montañeros escoceses exploraba las cercanías de dicha montaña. Sin embargo, después de un tiempo explorando, desaparecieron sin dejar rastro. Algo que volvió bastante interesante este caso es que el grupo finalmente fue encontrado, aunque había algo raro con algunos de ellos. Varios miembros sufrieron un trauma psicológico y físico inexplicable. Algunos de ellos dijeron que se sintieron desorientados y atrapados en un espacio extraño, donde el tiempo parecía alterarse. Sin embargo, los detalles de lo sucedido siguen siendo vagos, y no hay consenso sobre qué ocurrió exactamente. Esto comenzó a dar lugar a diferentes ideas en su momento, de qué es lo que pasaba en la montaña. De hecho, para alimentar más esta especulación, otra desaparición registrada que ocurrió fue en la década de 1950, donde un par de excursionistas también desaparecieron misteriosamente, mientras recorrían el área de la montaña. A pesar de una amplia búsqueda, sus cuerpos nunca fueron encontrados. Las condiciones meteorológicas extremas en esa época dificultaron la búsqueda, pero no hubo evidencia de un accidente de montaña, lo que alimentó las especulaciones sobre un fenómeno completamente desconocido. Aunque las desapariciones más famosas se remontan a décadas pasadas, en tiempos más recientes también ha habido casos en los que personas desaparecen, o al menos se habla de ello. Muchos de estos casos están relacionados con el mal tiempo, pero hay quienes creen que las desapariciones podrían estar vinculadas a algo más paranormal. Y aquí es donde los mitos de esta montaña los relacionan con las desapariciones. Uno de estos extraños fenómenos es la de la niebla, la cual es una especie de niebla extraña, que no parece tener explicación natural. Esta aparece repentinamente y envuelve a quienes están en la cima de la montaña. Esta niebla tiene la capacidad de confundir a las personas, alterando su percepción del tiempo y el espacio. Un testimonio de este evento fue en el año de 1943, donde el soldado Alexander Taiwan llegó a la cima y de inmediato notó una especie de niebla que se arremolinaba. Este describe que la atmósfera se volvió oscura y opresiva, acompañada de un viento feroz, lo que hizo que éste se desorientara un poco. Pese a ser un fenómeno bastante inquietante, ha habido registros de que esta niebla se relaciona directamente con la leyenda más famosa de toda la montaña, siendo la leyenda de El Hombre de Gris, o también conocido como El Hombre de la Niebla. De hecho, el mismo Alexander hace mención de ello, ya que después de haber sufrido este fenómeno, afirma escuchar un sonido extraño que resonaba a través de la niebla, describiéndolo como una especie de pisada fuerte. Luego dijo que una extraña forma apareció. De hecho, este no es el único testimonio de la leyenda del Hombre de Gris.
Otro registro fue en el año de 1891, en donde el científico y escalador Norman Collie aseguró haber tenido un encuentro con este ser. Recordó haber oído pasos lentos y deliberados, un paso grande por cada 3 o 4 que él daba, que lo seguían por la montaña, describiendo que mientras caminaba oía un extraño crujido, lo que hizo que corriera a toda velocidad del lugar, tambaleándose a ciegas entre las rocas durante 4 o 5 millas. Esto hizo que el misterio que rodea la montaña se hiciera aún más grande, causando que varias personas compartieran sus experiencias. De hecho, una de ellas que se podría relacionar con esta leyenda describe que, a principios de los años 90, un grupo de 3 hombres caminaba por una pista forestal en el campo cerca de Aberdeen, que es una ciudad que se encuentra relativamente cerca a la montaña, cuando uno de ellos vio una figura oscura con una forma humana, que corría de izquierda a derecha a unos 200 metros por delante. Sus amigos no la habían visto, pero cuando miraron en esa dirección, vieron una cara que los miraba desde entre las ramas, una cara que era humana, pero a la vez no. Uno de ellos arrojó una piedra, haciendo que desapareciera entre los árboles, pero unas semanas después, mientras conducían, su coche fue perseguido por el mismo tipo de criatura. Informaron de que este ser oscuro y alto corría junto a su coche, mientras conducían a casi 45 millas por hora. Finalmente abandonó la persecución y simplemente se quedó parado en medio de la carretera, mirando hacia el coche. Tiempo después, una amiga de ellos afirmó que, mientras se alojaba en una cabaña en el campo cerca del lugar, había visto una especie de figura oscura y peluda, de pie justo dentro de la línea de árboles cercana, vigilando aquella cabaña donde ella se hospedaba. Pese a que estos testimonios y muchos otros sobre esta criatura y las desapariciones de la gente que se atrevía a adentrarse en la montaña alimentaron el misterio detrás de esta, también surgieron posibles explicaciones, las cuales culpaban al mal clima y a las alucinaciones que la gente experimentaba al entrar en la montaña. Incluso algunos otros iban más allá, diciendo que existen seres invisibles en la montaña, o algún tipo de portal a otra dimensión. Pero, aunque esta montaña sigue siendo un lugar muy popular para excursionistas, su reputación de ser un lugar peligroso y extraño ha generado cierta aversión entre algunos de ellos. Aún así, hoy en día las autoridades no asocian directamente las desapariciones con algún fenómeno paranormal. Sin embargo, los relatos de excursionistas siguen alimentando la leyenda, manteniendo viva la idea de que algo misterioso ocurre en esta montaña. Es interesante pensar qué más puede estar ocultando esta montaña, pero también hay que recordar que existen otros lugares, un tanto similares, hablando específicamente del misterio que transmiten. Es por ello que, en Rumania, el bosque de Hoia es otro lugar bastante conocido y considerado como uno de los lugares más misteriosos y embrujados del mundo. Situado cerca de la ciudad de Cluj-Napoca, este bosque ha sido escenario de numerosos eventos extraños, fenómenos inexplicables que lo han convertido en una especie de triángulo de las Bermudas. Una de sus características que más llaman la atención es la forma que tienen los árboles. Estos no crecen rectos como en cualquier otro bosque, sino que se retuercen y se mueven en espiral, además de que cada uno de ellos gira en el sentido de las manecillas del reloj, algo que es bastante llamativo, pero al igual que estos árboles, en este bosque existe una zona llamada la zona muerta, o la zona desértica, denominada así ya que en esta parte no crece ningún tipo de árbol, haciendo un contraste bastante llamativo con el resto del bosque. De hecho, desde hace tiempo han ocurrido varios casos y relatos que alimentan la leyenda de este bosque, y a su vez ha ocasionado la intriga de saber qué es lo que realmente oculta. Pero para saber qué es lo que realmente ha ocurrido en este bosque, remontémonos a las investigaciones realizadas por Alexandru Sif, el cual fue un biólogo y profesor rumano, que investigó fenómenos extraños en el bosque durante los años 50 y 60. Sif estaba fascinado por las historias locales, sobre luces inexplicables, desapariciones y sensaciones de malestar que las personas reportaban al entrar en este bosque, por lo que uno de los registros más antiguos fue en el año de 1960. Fue cuando él se encontraba en el bosque, realizando una de sus tantas investigaciones. Este logró observar y capturar una imagen donde se vio un objeto muy luminoso flotando en el cielo. Al principio no se tomó muy en serio esta fotografía, sin embargo, esto tomó fuerza cuando nuevamente en el año de 1968, Emil Barnea capturó una imagen bastante similar, apreciándose una especie de platillo volador en el cielo, volviendo popular a este bosque por estos avistamientos.
También hay otros fenómenos que le han dado una fama muy grande a este bosque, relacionándose con desapariciones de personas. Se hizo muy popular una historia que data del año de 1965, la de un pastor y sus 200 ovejas. Esta pequeña historia cuenta que un día un pastor con su rebaño llevó a sus ovejas a pastar por los alrededores del bosque, pero después de un tiempo no se supo nada del pastor ni de sus ovejas. Otra historia que se cuenta fue la desaparición de una chica, que fue uno de los primeros y más conocidos casos asociados al bosque. Fue en el año de 1968, cuando una joven desapareció mientras caminaba por el bosque. Se dice que la chica estaba explorando la zona, cuando de repente desapareció sin dejar rastro. Después de este evento, las autoridades buscaron intensamente por toda el área, pero nunca pudieron encontrar ninguna señal de ella. No fue hasta 5 años después, cuando la joven apareció misteriosamente, totalmente sana pero completamente desconcertada. Según ella, no recordaba nada de lo ocurrido, y no había sentido el paso del tiempo. Este caso sigue siendo uno de los más extraños y desconcertantes relacionados al bosque, pero no ha sido el único. Otros similares afirman que grupos enteros que se han adentrado a explorar este bosque han aparecido meses después, y de forma similar al caso de la chica, estos afirman que solo habían pasado unas horas. Hay muchos relatos e historias de quienes se adentran a este bosque, afirmando que se sienten ansiosos, con miedo, o incluso que se sienten observados. Además de testimonios de personas que afirman que el lugar tiene una especie de fenómeno electromagnético, que hace que se descarguen los aparatos electrónicos, como cámaras y celulares. Existen múltiples factores que atraen a investigadores, fotógrafos y a cualquier persona que busca experimentar o documentar lo que sucede en este bosque. Las leyendas y los relatos de desaparecidos, luces extrañas y criaturas inquietantes son de lo más llamativo y recurrente de este lugar, haciendo que este mantenga su posición como uno de los lugares más misteriosos de la Tierra. Pero ahora hablando de otro lugar, en el desierto entre los estados de Durango, Chihuahua y Coahuila, en México, existe un lugar que incluso ya ha sido investigado múltiples veces, y que se ha hecho de una fama mundial, dando mucho de qué hablar tanto en relatos e historias, así como en testimonios de diferentes personas. La zona del silencio es un lugar que se ha ganado una gran fama, debido a una serie de fenómenos extraños y perturbadores que se han reportado a lo largo de los años. Uno de los registros más antiguos y famosos que envuelven a este lugar es la del piloto mexicano Francisco Sarabia. Esta historia se remonta hasta el año de 1930. Según durante su viaje, todo parecía ir bien, pero se dio cuenta de algo extraño conforme se acercaba a este lugar. Él mismo describe que, cuando estaba realizando un vuelo cerca de esta zona, sus instrumentos de navegación y comunicación comenzaron a fallar inexplicablemente. Relató que su avión estuvo a punto de perder el control, pero pudo aterrizar de emergencia en una zona cercana. Después de este incidente, el piloto reportó que el lugar tenía un extraño efecto sobre los instrumentos de su avión, y que experimentó una sensación de desorientación y de un silencio total. Este hecho fue uno de los precursores sobre el misterio que alberga la zona, pero a lo largo del tiempo se fueron mencionando otro tipo de eventos, como la caída de meteoritos cerca del sitio, donde lugareños lo relacionaron con avistamientos extraterrestres, o el fenómeno electromagnético que se presentaba en la zona, siendo este registrado por un ingeniero de Pemex llamado Harry de la Peña, y fue él quien, a mediados de la década de los 60, llamó a este lugar como la zona del silencio, debido a que mientras trabajaba cerca de este lugar, al intentar comunicarse mediante radio, se percató que las ondas de radiofrecuencia se distorsionaban en ciertas áreas del desierto, lo que lo hizo volver a la zona varias veces para comprobar este fenómeno, descubriendo que este evento no se mantenía en un mismo sitio, sino todo lo contrario, parecía moverse de un lugar a otro. Aunque lo más impactante ocurrió tiempo después, fue en el año de 1970. En este año se dice que un cohete de los Estados Unidos, que tenía contenedores de cobalto 57, perdió el control, impactándose cerca de la zona, esparciendo todo este material por el lugar, lo que provocó que el gobierno de este país empezara labores de búsqueda con ayuda de la gente que conocía los alrededores, lo que ocasionó que varios investigadores se percataran de la anomalía de este sitio, debido a que estuvieron varias semanas buscando lo que quedó del cohete, haciendo múltiples registros que poco a poco harían un punto y aparte en la historia del lugar. Sin embargo, estos fenómenos se han intentado explicar de la forma más racional posible,
Una de las teorías más aceptadas sugiere que la zona está situada sobre una falla geológica, que podría afectar las ondas electromagnéticas, lo cual explicaría las interferencias en las señales de radio y televisión. Además de que la composición mineral de la zona podría ser responsable de los fenómenos inusuales, ya que las piedras de la región contienen altos niveles de ciertos materiales y minerales que podrían interactuar con las señales electromagnéticas. Sin duda es una de las zonas más enigmáticas del mundo, lo que ha hecho que personas que se encuentren relativamente cerca del lugar cuenten múltiples experiencias. De igual forma, este lugar seguirá siendo un punto bastante llamativo para quienes quieran indagar más sobre él, tanto que hoy en día ha atraído la atención de numerosos creadores de contenido, que han viajado hasta este lugar para investigar más sobre sus extraños fenómenos, lo que da a entender la gran cantidad de rumores, testimonios o hechos que puede que aún no conozcamos sobre este enigmático lugar. Hay más lugares extraños en el mundo, que siguen siendo puntos de referencia para cualquier suceso o fenómeno desconocido, y aunque no todos han sido explorados, es interesante todo lo que podemos llegar a encontrar o descubrir en cada uno de ellos. Pero incluso si es imposible acceder a uno, tal vez siempre exista un límite para cada anomalía que encontremos, o que simplemente mientras más intentemos desentrañarla, más nos damos cuenta de que la respuesta no está en lo que vemos, sino en aquello en lo que no podemos ver ni sentir. Si te ha gustado el video, puedes dejar un like y comentar algo al respecto, al igual que suscribirte a mi canal para ayudarme a crecer. Te lo agradecería mucho. Y sin nada más que decir, esperando que tengas un buen día o semana, me despido.